Le va a permitir a todos los adolescentes ver la realidad de una manera muy distinta. Es por eso que a partir de este momento los invito a través de su canal 6 Señal Villeta Dulce a disfrutar Al Tablero, porque tu opinión cuenta. Buenas tardes, bienvenidos a todos ustedes al Tablero porque tu opinión cuenta. Hoy vamos a estar hablando de paz. Es importante empezarla obviamente nuestro primer núcleo para hablar de paz obviamente es el hogar, nuestros amigos, después las instituciones educativas, y nos van a estar acompañando nuevamente dos expertos en el tema de paz. Hoy aquí en Al Tablero hablemos de paz. Hablemos de paz, hablemos de amor, hablemos un lenguaje que edifique el corazón, hablemos de esperanza, hablemos de ilusión, hablemos de paz, hablemos de amor. Hablemos un lenguaje que edifique el corazón, hablemos de esperanza, hablemos de ilusión, hablemos de paz. Hablemos de paz. Les voy a presentar a mi primer invitado. Él es el docente Carlos Adrián Bento Martínez. Él es de la institución educativa Instituto de Promoción Social. Profe, bienvenido al Tablero porque tu opinión cuenta. Bueno, usted es experto en filosofía, ética y valores, y por supuesto el tema que vamos a estar tocando acá, Cátedra de Paz. Muchísimas gracias por tu invitación. Sí, tienes toda la razón, pues soy un profesor en la cual está centrado bajo el tema de la parte reflexiva, del comportamiento del sujeto, de todo lo que puede hacer la persona dentro de una sociedad colectiva. El tema de la paz es un tema que ha tocado nuestra sociedad no solamente ayer o hoy. Es una sociedad que ha sido marcada por la violencia, por aspectos marcantes que han afectado de hecho el comportamiento y la concepción de sociedad que se tiene en la actualidad. Entonces es un tema bastante actual, sí, y que a veces no se ha podido tocar o que no se ha podido abordar de la manera adecuada, viendo las necesidades del pueblo y viendo las necesidades sociales que tiene Colombia en la actualidad. Por eso se ve necesario la implementación de la materia o de la asignatura que hoy se llama Cátedra de la Paz. Bueno, y por otro lado, nuevamente ya por tercera vez, Santiago, bienvenido nuevamente al Tablero porque tu opinión cuenta. Gracias por siempre estar presto a estos temas. En el programa pasado hablábamos de 1620, la ley de convivencia escolar, un programa que hay que recargarlo mucho en los escolares para empezar a ver cómo mejoramos esa convivencia en los colegios. Santiago, bienvenido. Jessy, muchísimas gracias y un cordial saludo a todos nuestros televidentes. Nuevamente muy feliz de poderlos acompañar el día de hoy en esta transmisión. Y bueno, estoy muy de acuerdo con el profesor Adrián. La paz es un tema que manejamos mucho hoy en día. En todos lados hablamos de paz, sea el presidente, ministros, noticieros, en los colegios. Sin embargo, es un tema a su vez polémico, que como lo nombraba yo en un capítulo anterior, la paz no únicamente es el fin de un conflicto, sino la paz, como lo decía Jessica, empieza desde el hogar. Se ve reflejada en el comportamiento del sujeto en la sociedad en general. Entonces creo yo que este va a ser un programa muy interesante, porque vamos a hablar realmente de un tema que es de interés para todos. Bueno, empecemos a desglosar nuestro programa. Empezamos por ¿qué es la paz? Bueno, yo pienso que la paz es un comportamiento que se debe ir generando no de un momento a otro, sino que es un tema progresivo, que se debe ir
ampliando según el comportamiento de una sociedad, que a veces se malentiende que la paz es desarrollada solamente por la parte estatal o que el único responsable de la paz es el presidente o el gobierno, ¿sí? A veces como ciudadanos se nos ha olvidado en la historia que somos los actores fundamentales para el proceso de paz. Ahorita un tema actual y que los noticieros lo pasan todos los días es el llamado diálogo de paz en La Habana, Cuba. A veces se les envía la responsabilidad a estos representantes allá en Cuba para que ellos den una solución al conflicto que se está viviendo en el país, aunque se nos olvida que, como tú lo decías al comienzo del programa, la paz es un tema familiar y un tema individual. Si desde nuestras familias o desde nuestros contextos sociales no aportamos al tema de paz, pueden existir de aquí en adelante 1001 diálogos de paz, pero pueden firmarse tantas veces que en ningún momento va a generar una afección a la sociedad en positivo. Entonces yo pienso que la paz, aparte de que sea un tema estatal, es más un tema personal y desde ahí parte el diálogo de paz que deberíamos tener todos. Además que, bueno, como todos varios aspectos a nivel nacional o a nivel de la vida de uno, manejan unos símbolos. Qué bonito es ver a muchas personas con la palomita y de la paz, llevo de la paz, pero si realmente no la sienten no estamos haciendo nada. Sí, tienes toda la razón. De hecho, si tú te das cuenta, el tema de muchas conversaciones políticas, sociales, académicas, es la paz, ¿sí? Pero, ¿qué tanto nosotros aportamos al tema de resolución de conflictos? Por ejemplo, que es un tema fundamental que de hecho lo menciona en el decreto de la Cátedra de la Paz, ¿sí? En donde cada uno de nosotros somos responsables de qué manera actuamos o cómo nosotros como agentes principales de la paz aportamos dentro de una sociedad. De hecho, podemos decir, pueden existir muchos significados, muchas cátedras sobre el tema de la paz, pero lo fundamental es el actuar y en la relación con el otro, es lo fundamental del tema de la paz. Bueno, los voy a invitar a ustedes y a amigos de Al Tablero a este primer videoclip. ¿Qué puedes hacer por la paz? Ya volvemos. Colombia, un país que se caracteriza por sus lindos paisajes, su diversidad natural y cultural, la riqueza de sus ríos y montañas, su variedad en fauna y flora, la gran producción agrícola y de café, pero sobre todo por su gente berraca, gente trabajadora, gente que lucha por mejorar cada día sus condiciones de vida. En el campo como en la ciudad, cada persona tiene una historia que contar, como por ejemplo Antonio y Daniela, dos niños que nacieron y crecieron en dos lugares diferentes de este territorio. Él es Antonio, quien creció con 6 hermanos, de los cuales 2 murieron. Su padre murió cuando unos hombres armados entraron a su casa en un pequeño pueblo de Córdoba y la quemaron. Por esta razón, su madre junto con sus hermanos tuvieron que salir huyendo y refugiarse en un barrio de la ciudad de Montería, en una pequeña casa humilde de palma y tablas, un lugar en el que el hambre habita y la necesidad lo agobia, en el que cada día es una nueva oportunidad para resistir. Su madre tenía que trabajar hasta muy tarde para llevar la comida a la casa y ayudar a otras familias que habían sido desplazadas de sus tierras. Por esta razón, Antonio no compartía mucho con su mamá, ya que poco la veía y su abuela Nancy era la que cuidaba de él. La mayor parte del día la pasaba con sus hermanos John y Damari, jugando y ayudando en las tareas de la casa. Al tablero, porque tu opinión cuenta. Bueno, vamos a desglosar. Ya hablamos qué es la paz, definimos qué es la paz y ahora vamos a otro tema importante. ¿Cómo hacemos paz? ¿Cómo hacemos paz? Bien, el cómo hacer paz, lo mencionaba un poco en la anterior parte, que es la definición de qué es la paz. Cada uno hacemos paz en la manera en que nos comportamos, ¿sí? Existen muchos aspectos en la sociedad en los cuales nosotros nos involucramos, ¿sí? Ya sea en la parte escolar, en la parte familiar, en la parte social. Es un tema en el cual estaremos llamados a siempre a ser partícipes de la paz. Como personas racionales que somos, tenemos la capacidad de considerar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y yo pienso que la paz encierra lo que corresponde a lo bueno. Y cada uno tiene la formación para tomar la decisión de hacer el bien
no solamente a mí como persona individual, sino a una sociedad o un grupo en la cual va a haber involucrado mi comportamiento y mi desarrollo social. Entonces es una de las formas que nosotros podemos hacer paz, que inicia desde un individuo para aportar a una sociedad o a una comunidad. Esa es la manera más importante. Santiago, ¿cómo hacemos paz? Bueno, Jessy, se podría decir que continuando con lo que decía el profesor Adrián, nosotros como seres humanos, como personas, tenemos cierta formación que viene desde el ámbito familiar. Aprendemos a distinguir entre las cosas buenas y las cosas malas. Para formar paz hay tanto cosas que podemos y debemos hacer como cosas que no. Como la vez pasada hablábamos en el programa de la 1620, hay ciertos venenos que oscurecen la vida, que afectan, que atentan contra la paz, y hay ciertas cosas que las motivan. Nosotros como personas tendemos a estar en conflicto con los que nos rodean. Sin embargo, está en nuestro poder, es nuestra decisión superar esos conflictos, dejar atrás el rencor, la envidia, como lo nombraba, diversos venenos que realmente no tienen razón de ser. Si nosotros queremos formar paz, queremos hacer paz, tenemos que aprender a vivir sanamente con los demás y conmigo mismo para poder lograr paz. Bueno, lo que dice Santiago es con acciones tan sencillas como el simplemente, oye, discúlpame por lo que te hice. Oye, o sea, como seres humanos obviamente que sentimos, y lo que decía el profe, racionales, ya sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo. Con esas acciones sencillas se empieza a desglosar esa palabra tan pequeñita pero a la vez tan grande y que abarca tantos temas, que es la paz. De hecho, Santiago lo decía muy acertadamente, ese tipo de venenos que tenemos en la sociedad, y tú lo complementabas diciendo la necesidad de decir, óyeme, la actitud que tuve no fue la acertada, discúlpame, ¿sí? Ese es el gran veneno universal que tenemos nosotros, que es ese orgullo o ese aspecto en que no entran en mi aspecto personal y yo lo defiendo como de lugar, que es uno de los grandes problemas o una de las grandes enfermedades de la sociedad, y es el no reconocer mis debilidades, pero tampoco tienen la capacidad de reconocer mis habilidades. Sí, esos son los grandes venenos que de pronto, lo decía Santiago muy acertadamente, la necesidad de reconocer las debilidades de una sociedad, pero encontremos también las fortalezas de una sociedad. Como colombianos tenemos debilidades, pero también tenemos grandes habilidades que deberíamos aportar al tema de la paz. La gran dificultad es que a veces se ve lo malo y de pronto no se resalta el tema de lo bueno en nuestro comportamiento. Exacto. Hay algo importante dentro de una propaganda que se pasa en las grandes canales nacionales, aprender a reconocer el dolor también de las que son víctimas, digamos, de ese conflicto armado durante mucho tiempo. Muchas veces le damos la espalda a esos temas y, no, eso pasa por allá en Tolima, aquí no, aquí en Cundinamarca no pasa, eso pasa por allá en La Guajira, aquí no nos va a pasar eso porque estamos reyes. Pero es aprender también a reconocer que, oiga, hay alguien allá atrás o hay alguien más adelante de nosotros que también está sufriendo, que también está pasando por una situación difícil. Es aprender a reconocer también eso. Claro, y es que de hecho son los grandes afectados en esa violencia armada que hemos tenido en la historia, ¿no? Y es saber que hay personas que perdieron un familiar, un ser querido, ya sean las condiciones que lo perdieron, y que a veces en los mismos noticieros les dan cierta relevancia, que a veces al transcurrir la semana se perdió la relevancia, se olvidó esa persona que fue afectada por la violencia y quedó en un segundo lugar. En el momento genera dolor, genera incomodidad en la sociedad, pero después de algunos días el mismo Estado, la misma opinión pública se encarga de olvidar. Y tenemos un concepto histórico tan pobre que a veces se nos olvida nuestra historia y seguimos cometiendo los mismos errores que hemos cometido en esta historia y que a veces no avanzamos. Y si nosotros miramos en nuestro pasado históricamente, lo que estamos viviendo no es nuevo. Es una repetición de un contexto histórico que ya vivimos una violencia que ya afecta a un tipo de personas, que ya se han firmado diálogos de paz,
pero si nuestra sociedad no cambia ese tipo de pensamiento violento, tristemente tendremos que decir que nosotros viviremos violentamente por muchas décadas La más. repetidera de la repetidera. Bueno, los voy a invitar a un corte a comerciales aquí en Al Tablero porque tu opinión cuenta. Hoy hablemos de paz. Bueno, en este segundo espacio de Al Tablero, después de este pequeño corte a comerciales, vamos a desglosar la Cátedra de Paz en la Ley 1732 a través del decreto 1038. Bueno, aquí dice que la Cátedra de la Paz es la iniciativa para generar ambientes más pacíficos en las aulas de Colombia, en las aulas, estoy refiriéndome en las aulas escolares. Esa es como lo que se desglosa de la Cátedra de Paz, pero el profesor nos va a desglosar un poquitico más sobre este tema que se empezó a dar desde el gobierno nacional como algo obligatorio en las instituciones educativas desde antes del 31 de diciembre del 2015. Bueno, profe, ¿qué es la Cátedra de Paz? Bueno, la Cátedra de la Paz se crea como una asignatura, ¿sí? En el cual se va a tratar de buscar un tipo de conciencia para la paz, ¿sí? Eso es como consecuencia de lo que te comentaba del diálogo de paz que hay en La Habana, que es como llevar a la sociedad o a los mismos jóvenes que encuentren herramientas para un comportamiento adecuado en ese posconflicto que nos espera. ¿Sí? Esa es la finalidad de la Cátedra de la Paz, que los muchachos puedan tener argumentos o tengan herramientas dentro de sus conceptos académicos, también un concepto en cuanto a la paz, en cuanto al comportamiento, y yo como ciudadano activo, ¿qué debo hacer para aportar a ese tema de la paz? Ese es el gran fundamento de la institucionalización de la Cátedra de la Paz a nivel nacional. Recordemos que el presidente lo busca como una estrategia pedagógica para llevar a una conciencia de qué es la paz dentro de los mismos jóvenes, ya que a veces se deja a un lado dentro de los mismos establecimientos escolares hablar de cómo yo aporto a una sociedad. A veces nos centramos en temas propiamente académicos y se nos deja a un lado la persona dentro de una sociedad. Entonces me parece interesante dentro de ese comportamiento del posconflicto, que es lo positivo que yo veo en cuanto a la Cátedra de la Paz. Bueno, Santiago, usted que ya ha tenido la experiencia de recibir este tipo de cátedra, bueno, ¿cómo lo ve? ¿Qué tal para la formación, digamos, moral de los estudiantes y obviamente sobre el comportamiento y convivencia? Bueno, Jessy, precisamente yo como estudiante, y sé que como todos los demás estudiantes que reciben Cátedra de la Paz, al principio, cuando nos dijeron que una nueva asignatura debido a los diálogos de paz, muchos pensamos, de hecho, nos pareció hasta irónico. ¿Por qué tenemos que esperar a que hayan unos diálogos de paz para fortalecer este aspecto? Porque el gobierno nacional no había pensado antes en una estrategia pedagógica que fortaleciera la paz, sino hasta que llegó este periodo. Ahora, en cuanto, por así decirlo, a lo que se ve, hablo pues por mi parte, por lo que he visto aquí con el profe Adrián, hemos visto los periodos de violencia, porque por más que suene irónico, si nosotros queremos hablar de paz, tenemos que hablar de violencia. Dice una frase por ahí: aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y es por lo mismo que nosotros debemos de aprender de errores que generaciones pasadas han tenido para no repetirlos. ¿Que no lo hacemos mucho? Sí, pero se supone que así debe ser. Digamos, dijo un gran revolucionario, líder, filósofo, ya que el profe no me puede contradecir. Profe, ahí le está calificando filosofía. Sí, en este momento estoy colocando la nota sí, para la materia. Continúa, Santiago. Y la va aprobando. Sí. Muy bien. No hay un camino para la paz. La paz es el camino. Profe, ¿cuál filósofo fue el que dijo esto? No se puede considerar como un filósofo porque fue este gran
Personaje. líder se me va la palabra de la boca, pero que ese fue este gran líder que llevó a esa distinción o la no distinción de los blancos y los negros, que murió hace muy poco, pero se me va el nombre Nelson Mandela, ¿sí? Sí. Donde va a hablar que debemos buscar un camino Sí. para encontrar la paz, y ese camino es la misma paz. Entonces, podríamos llamarlo un filósofo de la paz, porque se encarga de preguntar frente al contexto social que están viviendo. Y recordemos que en África fue un periodo de violencia bastante fuerte, donde se radicó en Nigeria, donde estos guerrillas revolucionarias van a afectar el comportamiento, y que de hecho es lo que va a hacer Nelson Mandela, ¿sí? Tratar de quitar ese tema de violencia bajo el tema de los diálogos, que es lo que de una otra forma está intentando hacer Colombia con este tema de la paz. Pero sí, es bastante pertinente tomar el tema de Nelson Mandela, pues porque fue uno de los grandes abanderados de la paz en el mundo. Entonces, es un tema bastante interesante abordarlo más. Entonces, digamos que la nota ahora va en 4.7. No tanto por la nota, sino por lo que se aprende. Sí, bueno, dentro de este aspecto, donde dentro de esta asignatura se maneja el decreto, dice hay 12 áreas o 12 temas que se deben tener en cuenta. Y los colegios deben escoger 2 temas. Por ejemplo, en el Instituto de Promoción Social, ¿qué temas escogieron? Bueno, el principal que se encuentra es la resolución de conflictos, que lo menciona el decreto, y la otra es una conciencia para la paz, ¿sí? Pero aquí es donde yo tengo una cierta discrepancia frente a la instauración de la Cátedra de la Paz como una asignatura, ya que recordemos que en la ley 1038 también habla de que el gobierno es el encargado de generar un currículum para los diferentes cursos o las diferentes asignaturas que se dictan. Tristemente, en la Cátedra de la Paz, si tú miras, nunca vas a encontrar un currículum establecido para Cátedra de la Paz. Sí. ¿Qué es lo que yo veo y que a veces lo veo como un tema de improvisación a nivel estatal? ¿Por qué un tema de improvisación? Pues porque sale un tema que es la paz, bastante interesante, no discutible, pero que a veces se les botó la pelota a los docentes a que ellos dicten o que se atrevan a dictar un tema que a veces falta una organización y un seguimiento al cual se debe orientar. Porque si tú miras todos estos temas que están organizados dentro del decreto, tú los abordas desde sociales, desde ética y valores, desde religión, ¿sí? Son temas que de pronto a veces se pueden convertir repetitivos para los muchachos, porque ya la Cátedra de la Paz tácitamente se ha dictado hace muchos años, pero que a veces que se quieren generar cosas nuevas, desconociendo lo que decíamos al comienzo del programa, desconociendo la historia. Y a veces me parece que es un poco improvisado como lo maneja el gobierno. Bueno, los voy a invitar a ustedes a ver el siguiente videoclip aquí en Al Tablero. La paz es una nota. De la importante labor que cumplía su madre en la comunidad, educando, liderando y gestionando proyectos para conseguir alimentos y empoderar a las mujeres, quienes hacían ollas comunitarias que los unieran. Antonio en el futuro quiere estudiar Derecho para liderar las causas de las personas de su comunidad. Sueña con vivir en un lugar rodeado de naturaleza junto con su familia y amigos. Creído que amar era el verbo más bello. Al Tablero, porque tu opinión cuenta, hablemos de paz, hablando precisamente sobre el decreto 1038 y la ley 1732. Bueno, estamos hablando sobre digamos lo que desglosa todo el decreto, y vamos a hablar sobre textualmente los aprendizajes o los componentes que tiene este decreto. El primer componente que tiene es cultura y paz. ¿Cómo se define esto dentro de la cátedra que ustedes dictan? Bueno, el tema de cultura y paz es saber que lo que yo decía al comienzo es un comportamiento, ¿sí? Y que habla de ir adquiriendo unos hábitos para llegar a ser
partes activos de ese diálogo de paz que se hace en Cuba. Sí. Lo que yo veo, lo que quiere hacer el presidente es tratar de involucrarnos a nosotros como ciudadanos, como colombianos, dentro de ese diálogo. Sí. Aunque no podamos estar allá presentes dando nuestras opiniones, lo podemos dar desde nuestra cultura, ¿sí? Cómo nuestra cultura va a afectar a lo que nosotros reflejamos dentro de una sociedad. Sí, es el comportamiento que nosotros tengamos, y es por eso que el ciudadano colombiano debe, en este marco del diálogo de paz, debe adquirir una cultura de paz y cómo desarrollar esa paz dentro de su cultura, sí, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir esto? Que es el sujeto el encargado de aportar en gran medida los diferentes aspectos de paz que se van a generar en el proceso del posconflicto. Sí, es lo que yo veo que es la cultura como un elemento fundamental para el desarrollo de la paz y cómo nosotros nos involucramos en ese aspecto. Bueno, aquí lo definen, se entiende como el sentido y vivencia de los valores ciudadanos, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y la participación democrática, la prevención también de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos. Cultura y paz. Santi, ¿cómo la definimos? Bueno, desde mi humilde punto de vista, por así decirlo, cultura y paz son dos temas que van de la mano, ¿no? Porque hablamos de tener la cultura para lograr la paz, que es lo que hablábamos hace un rato. Si nosotros logramos tener, o sea, las actitudes, los comportamientos propicios para generar paz, tanto individualmente como colectivamente, ¿sí? Ya hablando de sociedad, pues nosotros podemos y nos vamos a acostumbrar, vamos a generar hábitos para no únicamente generar la paz, que no cada cierto periodo de tiempo, cada 4 años, tengamos que estar generando más paz, sino mantener una paz, que sea una paz constante, que sea realmente un periodo de paz, que creo yo que es lo que necesita seriamente este país. Bueno, el profe quiere opinar algo más sobre eso. Sí, en cuanto a lo que decía Santiago, es la necesidad de involucrar el contexto social. Sí. ¿Sí? Aquí es muy importante tener en cuenta los diferentes acciones que tiene el sujeto dentro de una sociedad. Hay que recordar que la resolución de conflictos de una manera pacífica, que es lo que toca en este aspecto, es fundamental para el desarrollo de la paz. Sí, porque a veces tenemos una cultura violenta en cuanto a la forma de solucionar nuestros conflictos, ya sea en el ámbito familiar, que es el primer núcleo de la sociedad, y en el ámbito escolar como jóvenes, que se está trabajando el tema de la paz. Entonces, tristemente a veces hablamos de temas de paz, pero cuando miramos al interior de nuestras familias, a veces no se ve presente el aspecto de la paz. A veces se ve un poco distorsionado de lo que en realidad se quiere con el ámbito de la paz. No estoy hablando aquí de pronto del alcahuetear un comportamiento negativo de los propios jóvenes, sino en el saber corregir y en el saber orientar las acciones de estos jóvenes para un buen convivir. Sí. Tristemente en nuestra sociedad actual, la resolución de conflictos está siempre desarrollada frente a un castigo o un premio. Entonces siempre actuamos frente a lo que me puede dar la sociedad, y si la sociedad no me da nada, pues yo actúo como bien parezca. Entonces, tristemente, eso nos va a llevar a que nosotros como personas no sepamos generar una adecuada resolución de conflictos. Esta es la finalidad de la Cátedra de la Paz: enseñar o no enseñar, dirigir o orientar a los jóvenes a que puedan tener actitudes de paz en este ámbito escolar, que a veces en algunos momentos se convierte agresivo para ellos mismos, porque a veces no saben afrontar las dificultades que hay dentro de la institución y se generan conflictos, ya sean verbales, o es donde vamos a encontrar este tal llamado bullying, ¿sí? Exacto. Que es donde se va a generar afecciones no solamente físicas al estudiante, sino afecciones psicológicas, y que va a ser no en el momento que se vean reflejadas, sino posteriormente, ya cuando tengan una carrera profesional o cuando tengan su misma familia, van a empezar a aflorar estas dificultades
como agentes activos dentro de la paz. Entonces es importante abordar el tema de la resolución de conflictos en las instituciones educativas del país. Bueno, otro de los componentes es la educación para la paz. Se entiende como la aprobación de conocimientos y competencias ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la construcción de equidad, el respeto por la pluralidad, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Hablamos de educación. Yo aquí meto un poquitico la cucharada. Listo, estamos dando cátedra de paz en los colegios, pero hablamos de un aspecto importante que está pasando en las familias. Alguien hacía un día en un debate, decía: qué bonito es inculcarle a los escolares o a los adolescentes, inculcarles y a los niños, inculcarles esta cátedra de paz, pero ¿dónde están los padres? De pronto el niño no es el violento, pero el violento es el padre, o la familia, o él mismo se desarrolla dentro de ese ambiente. ¿Dónde están las familias? ¿Qué sacamos o qué sacan los docentes con dictar esa clase en el colegio? Si pues el niño aprende un poquitico allá, pero en la casa estamos mal hablando de paz y de educación. Entonces yo diría, de pronto las tareitas cuando la dejan de cátedra de paz también, oiga, los padres también deberíamos hacer tareas de cátedra de paz. Sí, claro, y de hecho es una problemática que no solamente se presenta con el tema de la cátedra de la paz y el involucrar a los papás frente a este proceso. A veces como docentes vemos la necesidad de que los mismos padres de familia tengan la capacidad de involucrarse en el proceso educativo de sus hijos y que no solamente aparezcan en la entrega de boletines, ¿sí? Que de hecho es una de las grandes dificultades que nosotros como docentes encontramos en el aspecto educativo. A veces nos gustaría que el padre de familia tuviera la facilidad de acercarse y preguntar cómo es la educación de su hijo. Porque mi pregunta y el gran cuestionamiento que siempre he tenido como docente es si a los padres en realidad les interesa la nota de lo que el estudiante pueda tener, es decir, una educación cuantitativa, lo que es la nota, o si en realidad les interesa lo que su hijo puede aprender, que es decir, una educación cualitativa. ¿Qué cualidades tiene mi hijo para tener una carrera profesional? Que de hecho es lo que importa, ¿no? Un proyecto de vida, una organización en su proceso escolar. Entonces, de hecho, es fundamental, no solamente en el tema de la paz, sino que los padres de familia tengan no el deber, sino la obligación de involucrar también la vida de su hijo en su proceso académico, en su proceso personal, en su proceso social. Esa parte pienso que los papás generan una importancia dentro del desarrollo social de su hijo. Por eso es tan importante la presencia de ellos en este ámbito. Santiago, opinión. Bueno, yo creería que por mi parte no hay nada que discutir más que apoyar, porque es verdad, la familia es el núcleo de una sociedad, y si este núcleo se ve afectado, se ve corrompido, como lo estamos viviendo hoy en día, el estudiante, el niño, niña, joven en este caso, lo va a salir a reflejar en el colegio y como tal en el ámbito en el cual se desarrolla. Entonces, si nosotros queremos dictar una cátedra para la paz, que los conocimientos no se queden en el aula de clase, sino que estos conocimientos lleguen a la familia, que estos conocimientos no sean impartidos únicamente por el docente, sino que sean también impartidos y aceptados por los padres. Esa es mi opinión. Listo, bueno, los voy a invitar a ustedes a ver este siguiente videoclip. Seguimos hablando de paz aquí en Al Tablero. En otro pequeño rincón del país vive Daniela. Ella nació en Bogotá, en un hogar compuesto por una madre y un padre. Cuando tenía 2 años, sus padres se divorciaron, por lo que ella se fue a vivir a otra ciudad con su mamá y su papá se quedó en Bogotá. Esta separación puso muy triste a Daniela, ya que ella no quería que sus padres estuvieran lejos, pero entendió que era mejor que ellos estuvieran separados para que ambos fueran felices. En este momento Daniela vive en Ibagué con su madre y su padrastro, que es un hombre que la quiere y le brinda mucho amor. Ella asiste todos los días al colegio,
donde juega con sus amigos y aprende muchas cosas diariamente. Cuando llega a su casa después del colegio, almuerza y hace tareas para después poder jugar con sus juguetes o salir a montar bicicleta al parque. Porque vivir era más que unas reglas en Todos los sábados, Daniel acompaña a su mamá a un pequeño barrio en las afueras de la ciudad, en el que enseña a niños y niñas a leer y escribir. Allí comparten un almuerzo comunitario que preparan entre varias familias del barrio, para alimentar a todas las personas y los animalitos. En el futuro, ella quiere ser veterinaria para curar a muchos animalitos y quiere vivir en una linda casa con un jardín lleno de flores. Le encantan. También quiere viajar y aprender muchas cosas. Al tablero porque tu opinión cuenta. Bueno, el último tema dentro de los componentes de esta cátedra de paz es el desarrollo sostenible. Hablábamos precisamente sobre eso. Se entiende como aquel que conduce al crecimiento económico, la elevación de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar la base de los recursos naturales renovables en que se sustenta. Lo que vamos con el profe, si no hay, digamos, como la paz también genera algo económico o genera en el ser humano y dentro de la sociedad posibilidades para que se desarrolle meramente o bien, o sea, dentro que viva bien como ser humano. De hecho, el Estado ha de garantizar siempre el respeto a la dignidad humana, ¿sí? Todos estos ambientes de la conservación se va siempre a estar dirigido a la dignidad y al buen vivir del ser humano dentro de un Estado. Sí. Y el Estado es el encargado de beneficiar las necesidades que tenga el pueblo y sí, tiene que buscar las estrategias o los medios para llegar a este método. Entonces, lo que hablábamos ahorita detrás de cámaras era el aspecto de la importancia de que el Estado fuera el encargado de generar el buen ejemplo dentro de los mismos jóvenes que se están educando para la paz, ¿sí? De nada nos sirve tener comportamientos adecuados de la paz si aún tenemos todavía comportamientos o nuestro Estado está basado bajo la injusticia y la no equidad, ¿sí? Tristemente, y eso se tiene que decir a carta abierta, es que los grandes ejemplos para nuestros jóvenes en cuanto al aspecto político, en cuanto al aspecto de la paz, se encuentran reflejados en el gobierno, en los grandes políticos. Pero si uno hace un censo con los estudiantes y les pregunta si en realidad creen en la palabra de un político, en la palabra de un gobierno, en la palabra del presidente, muchas veces no se va a encontrar una respuesta positiva. No. ¿Por qué? Porque te comentaba que triste ver el salario mínimo en donde se encuentra ubicado, ¿sí? Yo pregunto y me les quito el sombrero a las familias que se sostienen con un salario mínimo, que pueden sostener una familia, que pueden sostener una casa, que pueden sostener el funcionamiento normal de una de ellas, ¿sí? Eso de una u otra forma genera desigualdad, sí, y no genera el buen convivir dentro de la sociedad, llevando a un tipo de violencia estructural, sí. ¿Sí? ¿Qué es un tipo de violencia estructural? Lo que generan las diferentes estructuras. Me explico mejor. Por ejemplo, el tema de la salud es un tipo de violencia estructural, porque se supone que el Estado ha de garantizar la salud en todos los lugares de la nación. Y pues si tú miras la actualidad, ¿qué dificultades tiene la salud? Son muchas. Muchísimas. Dejando la capacidad de atender a la población según su condición económica. Si tiene dinero, tiene un buen servicio de salud, pero si no lo tiene, pues tristemente tendrá que, suene un poco brusco y un poco feo, tendrá que morir en las camillas de las entidades de salud. Es que con la simple pregunta ahí a la entradita, bueno, ¿usted a qué régimen pertenece? ¿Contributivo o subsidiado? Si es contributivo, siga rápido y ya, pero si es subsidiado, lamentablemente, hay que esperar un poquitico más. Muchas veces se quedan esperando en la puerta de un hospital. Claro, y es que de hecho se supone que la paz tenemos que ser todos los involucrados, porque listo, perfecto, yo estoy de acuerdo de que los jóvenes estén educados para la paz y un posconflicto que se avecina si se firma el proceso de paz, pero si no se quita esa condición de injusticia, de desigualdad, de corrupción, sí, muy difícilmente vamos a estar hablando de una transformación de la nación.
y muy difícilmente vamos a estar hablando de una buena resolución de conflictos, porque de aquí para el de los docentes hacia los jóvenes hablamos de la importancia de un buen comportamiento, y ellos miran en su sociedad, en su contexto, que el comportarse bien no genera una retribución en lo que yo soy como persona, que me explico, que no genera un avance en mi proceso de vida, en mi calidad de vida, no genera una transformación en mis condiciones de vida como persona. Pero ven en la televisión, ven en el noticiero, que los grandes políticos, sin necesidad de generar o aportar una paz, tienen una buena condición de vida. Entonces, ¿cuál es la orientación que ellos van a tener? O es una buena un comportamiento adecuado bajo la paz, pero no un crecimiento como persona. En cuanto a la parte, hablámoslo así brusco, de la parte económica, Sí. Pero si se comportan mal, van a tener una buena retribución económica. Entonces, ¿hacia dónde va a ir Ejemplo, orientada? Es el ejemplo también que lo que hablábamos es. Bueno, Santi, hablemos de desarrollo sostenible. ¿Qué entiendes por desarrollo sostenible? Para responder eso, Jessy, porque creo que el concepto como tal, Sí. el profe nos lo dejó muy claro. Sí. Es otra pregunta para el profe, que yo creo que con todo lo que nos dijo, la pregunta es obvia. Desde su punto de vista, no únicamente como docente de Cátedra de la Paz, sino como ciudadano colombiano, ¿cree usted que este país está preparado para la paz? Difícilmente podríamos hablar que está preparado para la paz, porque primero no hay una conciencia de paz. O sea, lo que se está tratando de buscar es que las personas tengan ese mínimo aspecto de saber qué es paz, ¿sí? Porque lo que decía al comienzo del programa es que siempre estamos orientados a esperar que el gobierno nos dé todo y nos solucione todo el conflicto. Pero la paz están involucrados todos, como siempre, como lo he dicho. Y tristemente podemos encontrar que aún somos todavía una nación inmadura para afrontar el tema de la paz, y que es necesario revisar otros aspectos que no solamente tiene que ver con el conflicto armado, porque es que la violencia no solamente es en coger un arma y dispararla. Eso no es violencia. Violencia es lo que hacemos en contra del otro sujeto, ¿sí? Cuando afectamos la vida de la otra persona, cuando no respetamos la libertad de la otra persona, cuando no respetamos la opinión de la otra persona, eso es violencia, pero que a veces se nos olvida que estamos afectando esa palabrita que es tan pequeña, pero que a la vez es tan grande en el tema de abordarla, que es el tema de la paz. Podemos tener, como decía, miles de diálogos firmados, podemos sacar muchas armas del país, pero si no se nos desarma lo principal, que es el corazón, difícilmente vamos a llegar a comprender qué es paz y para qué sirve la paz. Bueno, vamos ya a nuestra parte final de Al Tablero, porque tu opinión cuenta. Conclusiones. Empezamos por Santiago. ¿Qué conclusión sacó del programa hoy? Bueno, Jessy, así una conclusión muy general y concreta. Primero, una frase muy acertada que dijo el profesor Adrián: antes que cualquier cosa debemos desarmar nuestro corazón. Cuando nosotros como ciudadanos colombianos desarmemos el corazón y sustituyamos todas las armas que tenemos por libros, por solidaridad, por diversos valores que de verdad hacen la vida lo que es, ese día este país va a conocer la paz. Ese día Colombia va a obtener lo que tanto tiene merecido. Bueno, mi conclusión es básicamente como Santiago es empezar por nosotros mismos. Si nosotros mismos vemos que estamos fallando como seres humanos dentro de la sociedad, es aprender a eso, a enmendar, a reconocer primero nuestros errores y después dejar el orgullito a un ladito y decir, oiga, lo siento, y desde ahí empezamos a personificarnos de esa palabra tan pequeñita pero a la vez tan grandotota, que es la paz. Esa es mi conclusión, profe. ¿Cuál sería su conclusión? Sí, yo pienso que lo que hemos hablado acá un poco en el aspecto de cada uno tiene que involucrar su persona, tiene que involucrar sus acciones, tiene que involucrar su conocimiento, todo lo que es la persona, para llegar a aportar a una sociedad, a una comunidad, a un contexto social.
Y este es un llamado más a los jóvenes, ¿sí? Sí. Diría Jaime Garzón, cuando una vez hacía una conferencia en la Nacional, donde le decía a los jóvenes que los únicos encargados de tomar riendas de la nación éramos nosotros los jóvenes, ya que los grandes o las personas que consideramos como mayores ya habían hecho un proceso y ya habían manejado la nación, ya fuera de una manera correcta o incorrecta. Pero entonces los jóvenes son los únicos encargados de encontrar el futuro de la nación, aunque suene un poco de cliché y un poco repetitivo donde todo el mundo lo dice, pero es necesario que el joven tome conciencia de que la nación no se arregla solamente porque haya un buen presidente o no lo haya, sino que la nación siempre tiene que estar en manos de los más jóvenes y de los más niños, que son los encargados de vivir un poco más dentro de este contexto social. Y es por eso que el tema de la paz nos involucra a todos y nos lleva a hablar del cómo hacerlo, ¿sí? del que involucra la paz. Y lo principal y lo que involucra la paz es el comportamiento, nuestras acciones y la manera como nosotros afectamos a la sociedad de manera positiva o de manera negativa. Profe, gracias a todos ustedes y a Santiago también. Hoy hablemos de paz aquí en Al Tablero y les voy a dejar también el abrebocas para el próximo programa. Entonces el profe también se comprometió con nosotros acá en Al Tablero. Vamos a hablar de familias versus paz. Este es un tema para tratarlo aquí en Al Tablero. Nuevamente, profe, gracias por estar siempre presto al tablero porque tu opinión cuenta. Jessica, muchísimas gracias por tu invitación y pues sabes que estamos siempre dispuestos a lo que es mi vocación, a enseñar y transmitir de pronto un poco de conocimiento para de pronto transformar la vida o hasta la forma de pensar de muchas personas. Santiago, gracias. Jessica, nuevamente a ti muchísimas gracias y a todos nuestros televidentes. Hasta una próxima oportunidad. A todos ustedes, esto es Al Tablero porque tu opinión cuenta. Feliz noche.